Esta lección número 4, la cual hemos venido estudiando textos difíciles de las escrituras. Y como dije la semana pasada, si desean un texto específico con un poquito difícil de entender, que me lo hagan saber, ya sea a ustedes o ya sea a través de Facebook, pueden enviarlo a un comentario o mensaje personal, porque queda solamente una lección más en esta unidad. Y después seguiremos ahora entonces las que sigue, que es las grandes oraciones de la Biblia. ¿Okay? Así que esta unidad, esta escritura es difícil de entender. Si hay alguna difícil de entender, házmelo llegar, cualquier medio que sea, y lo trataremos antes de entrar a la próxima unidad, que son las cartas de Pedro y Judas, según el libro, el currículo. Hoy vamos a estudiar algunas escrituras difíciles en el Nuevo Testamento, que básicamente hoy tocamos el concepto de elección de parte del Señor. La segunda es el hombre de pecado, que parece segunda de Tesalonicenses, y por último algunos textos difíciles de entender alrededor de la apostasía, como hemos venido estudiando. Por la razón que lo estamos estudiando es porque ya sea son difíciles de entender, porque teológicamente un poquito difícil de entender el trato de Dios con la humanidad, como también entender el contexto, lo cual entonces da luz para poder entender esa palabra, ¿okay? Si entendemos el contexto. Hemos venido estudiando el Saúl y la divina de Endor. Hemos estudiado pasajes difíciles en Génesis y Éxodo, que fue el pacto, la circuncisión del hijo mayor y la gloria, las espaldas de la gloria de Dios con Moisés. La guerra de exterminio, entendimos bien esa, en qué consistía y cuál era su limítrofes y su uso. La semana pasada, algunos dichos enigmáticos de Jesús, y hoy estudiar algunos textos difíciles del Nuevo Testamento. Vamos entonces a abrir las escrituras a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Y vamos a leer del 9 al 18, pero antes de escoger la primera lectura, parte del contexto de este pedazo de texto que vamos a leer, dice que aunque los judíos habían rechazado a Cristo el crucificado, no implica que sus planes fueron derrotados. Cuando hablamos de sus planes de Dios, presenta un argumento que no todos los judíos y judías estaban dentro del diseño de Dios. ¿Okay? Así que eso es parte de lo que va a enseñar, que simplemente porque algunos judíos rechazaron, no implica que desde un principio no todos los judíos o judías iban a formar parte del plan y propósito de Dios. Y vamos a ver ese pedazo hoy. Que sus planes no necesariamente estaban limitados a la descendencia de Abraham, sino que Dios seleccionaba y su elección estaba operando. Especialmente en el Antiguo Testamento vemos una elección y unas selecciones de parte de Dios, lo cual muchas, aparte que es característica de Dios, vamos a ver hoy, pero entonces también muchas estaban relacionadas a la bendición hacia todas las naciones, no solamente para que Dios cumpliera su promesa con Abraham de la tierra y la parentela, pero que también que fuera bendición a todas las naciones. Y que vemos a Dios básicamente bajo esta doctrina de elección, muestra que Dios está en control de todo, está escogiendo, está moviendo, está quitando, etcétera, que está en control de todo. Y con eso el apóstol Pablo en este texto comienza a usar dos ejemplos para probar su punto, que Dios elige, que Dios selecciona a quien le da la gana para hacer su propósito aquí en esta tierra. ¿Okay? Y vamos a examinar también algunas de que obviamente esas selecciones están de acuerdo a su naturaleza, ¿okay? Están de acuerdo a su naturaleza también, que no va a hacer una selección, no puede hacer, pero Dios no hace una selección que va en contra de la misma naturaleza revelada a la humanidad. Versículo 9, Beatriz. 9:9. 9:9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ok, así que usa el primer ejemplo de Ismael y Isaac, donde ambos son descendientes de Abraham. Vemos que al tiempo que Abraham veía que la promesa no se cumplía, pues decidieron, o por lo menos decidió la esposa: mira, toma
mi sierva, ella tiene un hijo, yo la crío como el mío, etc. Pero a pesar, vemos que por lo menos, y ese hijo se llama Ismael, y ese hijo era descendencia de Abraham. Pero vemos, a pesar de que era descendencia de Abraham, vemos que Jehová elige no a Ismael, que es hijo de la esclava, sino a hijo de la Sara, lo cual es hijo libre. Vemos que Dios escoge a quien quiere. A pesar de que una era hija de esclava, él eligió el hijo de la promesa. Así que Dios, esa es la selección, Dios hace la elección para cumplir las promesas hacia Abraham. Así que de este hijo de la promesa fue que la descendencia de su pueblo fue dada. ¿Okay? Y en él vemos que fue cumplida la promesa también, no solamente de la nación, sino la bendición del Mesías vendría no a través de la línea de Ismael, vendría a través de la línea del hijo de la promesa, el hijo de la libre, lo cual era Isaac. Así que la primera prueba, que los físicos de Abraham eran escogidos, sino la selección y la elección de Dios. Así que le está diciendo, simplemente porque algunos judíos rechazaron a Cristo, no quiere decir que no estaba dentro del plan de Dios, porque siempre Dios selecciona, y no todos necesariamente formaron judíos descendientes de Abraham, formaban parte del plan de Dios. ¿Okay? Del 10 al 13 años. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Hasta el 13. Sí. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Porque la segunda instancia, lo cual fue profetizado en el vientre, que Dios había hecho la selección, y ahora estos son los dos, son descendientes directos de Sara, de Rebeca y de Jacob. Así que, y vemos que los dos, desde antes de nacer, ya había dicho, para el propósito, no solamente la descendencia, regalar la tierra, sino con el propósito de que a través de Isaac y a través de Jacob es que vendría el Mesías, que Dios escogió desde el vientre, había escogido a Jacob con ese propósito, aún desde el vientre. Y ese es el segundo punto, lo cual está probando, diciendo que simplemente porque algunos judíos no aceptaron al Señor, no es nada nuevo. No es nada nuevo, porque no todos forman parte del plan de Dios. Que simplemente porque sean descendientes directos de carne de parte de Abraham, no quiere decir que forman parte del pueblo de Dios. ¿Okay? En el sentido, forman parte del pueblo de Dios por medio de circuncisión en la carne, pero no en el espíritu, que es lo que es lo que el apóstol Pablo está postulando. ¿Okay? Que no todos los descendientes de Abraham y de Sara eran el pueblo escogido, sino que dentro aún de la familia había un proceso de elección en la historia hasta llegar a la promesa, que era Jesucristo. Así que Saúl, siendo descendiente directo, de pura cepa, como decimos, vemos que Dios manifestó su proceso de elección a través de la historia, escogiendo a Jacob. Así que vemos que no necesariamente, no todos forman parte del pueblo de Dios, a pesar de que pueden formar parte directo de la descendencia de Abraham. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? Porque lo que estamos tocando este concepto de elección, de que es la elección de Dios, y es libre desde el vientre, que escogió a uno y rechazó al otro, usando el texto de Malaquías, donde Dios le dice al profeta que a uno amó, mas al otro aborreció. ¿Okay? Así que vemos que Dios es el que muchas veces ejerce su elección, ¿okay? Especialmente dentro de sus propósitos. Y vemos la elección en varias áreas, donde quizás en áreas ministeriales, donde coge y se ve que la mano en una área, no quiere necesariamente rechaza al otro, simplemente coge a uno con un propósito. Eso es todo. Y Dios es el que escoge y Dios es el que elige. Así que yo,
tratando de esforzarme, o yo tratando de obtener algo, lo cual Dios no me eligió hacer, porque estoy viendo a Ana, José, a Betty hacerlo, pues estoy perdiendo mi tiempo y gastando mis energías. Yo tengo que operar donde yo entiendo que Dios me ha elegido, donde Dios me ha escogido para desempeñar una tarea aquí en esta tierra. ¿Okay? Y eso es bien importante, de uno poder discernir y recibir ese discernimiento de parte del pueblo de Dios. ¿Okay? Vamos entonces a un pueblo santificado. Vamos a ver con qué propósito Dios elige. ¿Okay? Vamos a 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. Y le voy a pedir primero, esta carta fue escrita a los gentiles. ¿Me podemos entender? Porque ahora va a haber una transición. ¿Okay? Esta carta fue escrita a los gentiles, un pueblo que fue liberado de una vida de pecado, que aprendió de sus padres. Eso está en 1 Pedro 1:18, que no eran pueblo y ahora son pueblo, que era 1 Pedro 2:10, que en otros tiempos caminaban no necesariamente en la voluntad y el deseo de Dios, sino en la voluntad y el deseo de los gentiles. Eso lo vemos en 1 Pedro 4:3. Y vemos entonces que el apóstol Pedro ahora usa vocabulario que antes era exclusivo de los judíos, lo cual sería un choque para el judío, porque el judío creía que el gentil estaba fuera de la misericordia de Dios, fuera de la gracia de Dios, que ellos son el pueblo escogido, y ahora el apóstol Pedro comienza a usar ese mismo lenguaje para el pueblo de Dios. ¿Okay? Cuando hablamos del pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo, no solamente descendiente de Abraham, sino descendiente de todas las naciones, todas las sangres y todas las lenguas. Si lo pedí a José, si me puede leer el versículo 1 y 2. Okay. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los apartados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Cuando comencé a decomponer este texto, esto puede ser un mensaje dominical. Esto es más, 1 y 2, ya con eso, ya es un mensaje completo, 45, 1 hora, y nada más. Sí, vamos a tratar de hacerlo en los próximos 5 o 10 minutos. Pero tiene mucho que descomponer. Lo primero se refiere a estos residentes en el área de Galacia como expatriados. Era una palabra que se refería exclusivamente a los judíos de Israel, o básicamente el pueblo israelita. Ese término expatriados, ¿por qué? Porque se refería a aquellos judíos que no estaban en ese momento habitando en la tierra prometida, ya sea porque fueron llevados cautiverios durante el cautiverio asirio, durante el cautiverio babilónico, etcétera, o durante guerras que fueron llevados esclavos. Y entonces era un término que específicamente hasta este momento era usado para ese pueblo israelita que estaba viviendo fuera de la tierra prometida. Entonces a ellos se refería como la diáspora. Cuando decía la diáspora, se refería a estos judíos expatriados y exiliados fuera de la tierra prometida, que ahora esa diáspora no es la nación judía necesariamente, sino la iglesia de Jesucristo, lo cual ahora se compone de judíos y gentiles. Y vemos cómo ahora comienza el lenguaje, de usar lenguaje que era exclusivamente la nación judía, sino ahora a la iglesia cristiana en todas las provincias romanas y en el mundo. Así que antes el pueblo que era diferente, que eran gentiles y eran judíos, especialmente los judíos, ahora ese pueblo que es diferente ahora son los creyentes, porque antes, a pesar que estaban en la diáspora, todavía seguían manteniendo su identidad como israelitas en cuanto a observar la ley. Y ahora está diciendo que ahora como creyentes que de todas las lenguas, todas las naciones, que ahora los creyentes son los que son llamados a ser diferentes, que ahora nosotros estamos en la diáspora como creyentes porque esto no es nuestro hogar. ¿Qué quiere decir diáspora? Diáspora significa como exiliado, como regado, literalmente, regado. No están en su tierra, igual que el israelita no estaba en su tierra, si él estaba en la diáspora, no estaba en su tierra,
estaba en un país fuera de su tierra, exiliado, igual que como creyentes no estamos en nuestra tierra. Este no es nuestro país, este no es la propiedad. Porque como hemos dicho, cuando tú te mueres, nada te vas a llevar, no va a dar un yugo contigo para la tumba o para el horno, no te le puedes llevar nada. Implica que esto no es nuestro hogar permanente, nuestro hogar permanente está con el Señor. Así que estamos en una diáspora, como creyentes, y por eso es que comienzo a usar esos términos con la iglesia de Jesucristo, compuestos de judíos y gentiles, que estamos literalmente, no estamos en nuestro hogar y nunca estaremos en nuestro hogar. ¿Okay? Carnalmente quizás nacimos en un país, carnalmente quizás tenemos una nacionalidad, pero espiritualmente nuestro país, nuestra nacionalidad no es de aquí y nuestra ciudadanía no es de aquí. Y dice de la dispersión, ¿okay? Y el versículo 2 dice que se refiere a ellos como elegidos. Ya vimos que es un título que le pertenecía solamente a Israel. ¿Por qué? Porque Dios había elegido, número uno, había elegido a Isaac, y número dos, había elegido a Jacob. Así que el pueblo de Israel se refería como el pueblo elegido, ahora se refiere a estos pueblos de creyentes como elegidos y elegidas, de este título. Pero vemos que cuando la nación de Israel falló en los propósitos de Dios de aceptar a Jesucristo como su Mesías y Salvador, lo rechazaron y lo crucificaron. Vemos en muchas de las parábolas que Jesucristo dijo que la herencia sería dado a otros. ¿Se acuerdan? Muchísimas parábolas de que mandó el hijo el mayordomo, lo mataron y entonces vino el dueño, les quitó todo y se lo entregó a otros. ¿Okay? Y a eso muchas veces Jesucristo mismo profetizó de que lo que por derecho le pertenecía a Israel por haberlo rechazado, ahora iba a ser entregado a otro pueblo que no era Israel, que era el pueblo de Jesucristo, comprado con la sangre de Jesucristo. Y por eso ahora se refiere a la iglesia de Jesucristo como elegida, como escogida. Y ahora la iglesia de Jesús se le refiere como el Israel verdadero, el nuevo Israel y el Israel de Dios. Eso vemos como el apóstol Pablo se refiere así en Gálatas 6:16, donde se refiere ahora al cuerpo de Jesucristo como el nuevo Israel y el Israel de Dios. Así que vemos una transición de términos que eran exclusivos a Israel y ahora comienza a ser utilizada hacia la iglesia. Le dice de que número que son elegidos, pero vamos a ver que son elegidos, como dice el texto, elegidos ¿para qué? Para servir, porque Dios siempre escoge para servir a su propósito. Cuando Dios elige para servir, elige con un propósito. ¿Okay? Igual que en las escrituras, cuando uno era recipiente de una unción de Dios, esa unción era con un propósito. No necesariamente para menear los huesos, emocional, eso no era para eso, porque recibe unción de Dios. Por eso cuando dice, tremenda unción, no, hay presencia, pero cuando una persona experimenta la unción de Dios es con un propósito. Por lo menos bíblicamente, era siempre para desempeñar una tarea, de desempeñar parte del plan de Dios, y recibía esa unción de Dios para poder desempeñarla y capacitar para hacerla. Así que si eres elegido, o si eres elegida, lo cual eres elegido o elegida, lo primero, y por razón que uso esos términos, es porque no hay nada que tú tienes que enorgullecerte de ser creyente. Porque si eres creyente, no fue por nada que tú hiciste, nada que tú te mereces, nada que te toca por derecho, sino todo fue por obra y gracia de Dios. Y sabiendo que eres elegido, todos los días te debe hacer andar humilde y servicial con Jesucristo, porque no se te debe nada, fue Dios que te eligió. ¿Por qué lo eligió? Porque le dio la gana de elegirte. Eso fue todo, simplemente por su pura gana. Yo creo que por encima está bien. Después regresamos al texto. Déjame tocar esto porque este tiene bastante. Entonces se refiere como elegidos, y entonces nos llama como mencionó, como expatriados. ¿Por qué? Porque esta es nuestra patria, y por esto no ser nuestra patria implica entonces nuestra visión siempre está en la eternidad. Aunque estamos aquí, trabajamos aquí, laboramos aquí, ministramos aquí en la tierra, nuestra visión siempre está en nuestra casa permanente, que es con el Señor, y decir que siempre tenemos una visión de eternidad, siempre mirando hacia la eternidad, donde estaremos con Jesús, no solamente lo temporero cuando estamos aquí en la tierra. ¿Okay?
Dice también el versículo 2, elegidos según el conocimiento previo de Dios, según la presencia de Dios, que la iglesia de Jesucristo no existe por voluntad humana, sino se origina con los propósitos eternos de Dios. Es Dios quien elige. Eres elegido y elegida por el conocimiento previo de Dios. Nos vemos en la Escritura, hay muchos que se han dedicado al estudio de que, bueno, cómo maneja con la voluntad humana, cómo coopera, especialmente con el libre albedrío, con el preconocimiento de Dios y cómo sucede todo esto. Los escritores del Nuevo Testamento no gastan ningún tiempo tratando de explicar el balance entre la selección de Dios y la voluntad humana. Solamente el Nuevo Testamento habla, estamos llamados a predicar todo el Evangelio a toda criatura. Y que en el proceso de predicar toda la criatura también conocemos el Dios que elige, Dios que escoge, Dios que selecciona, que es por la iniciativa de Dios, que la persona entonces ni siquiera reconoce su necesidad de Dios, reconoce su pecado, reconoce su necesidad de Salvador y entonces responde a esa iniciativa, a esa elección de Dios. Así que no nos toca a nosotros decir, este está perdido, esta está sanada, o esto fue rechazado, o sea, porque nunca en el Nuevo Testamento se dedica a discusiones como doble predestinación, unos predestinados para vivir, otros para morir, otros para salvar. No, la Escritura no, eso se dedican a la gente que tiene mucho tiempo, que no están dando agua para beber, vestidura para vestirse, tienen demasiado de mucho tiempo. Ni siquiera Jesucristo ni los escritores tomaron tiempo en tratar de hablar de dobles predestinaciones, en que Dios elige a uno, le rechaza a otro, porque vemos que cuando Dios elige, nadie va a poder decir, Señor, yo me perdí porque tú no me elegiste. Absolutamente nadie. Porque entonces eso sería parte, primero sería una injusticia y Dios sería hallado injusto, lo cual Dios siempre va a ser hallado justo, aún en la condenación. Dios va a ser hallado justo. Que aún la persona condenada va a tener que reconocer, ¿verdad? Dios, tú tienes razón en yo recibir esa condenación, en yo recibir el castigo que tú has señalado sobre mi vida. Y por eso que la tarea que Dios nos dio, no tratar de discernir quién está perdido eternamente y quién está salvado eternamente. Jesucristo dijo, id por todas las naciones y predicar el Evangelio. El que no responda hoy, quizás no responda. Tú no sabes, primero, tú no vas a estar aquí 500 años, 100 años, 70 años, todo, para ver cómo días después de hoy la persona puede responder al Evangelio. Nos toca a nosotros, primero, nosotros mismos encargarnos número uno, de nuestra condición espiritual con Dios, lo cual nadie se va a encargar de ella excepto tú. Y la segunda es ser un instrumento de Dios en equipar y capacitar el estado espiritual de otros. Eso todo el Nuevo Testamento demanda. No demanda que tú sepas quién se pierde, quién se gana, quién es predestinado para salvación, nada de eso se encuentra en el Nuevo Testamento, de estar pendiente, de estar gastando tiempo, de estar gastando conversaciones en cosas que no dunden para nada. Si apenas tú puedes con el tuyo, imagínate yo preocuparme que si Ana, José o Beatriz se van a salvar. O sea, si apenas yo estoy arrastrándome, o sea, literalmente por cumplir mi deber y por cumplir mi voluntad con Dios, imagínate yo preocuparme de quién se salva y quién se pierde, porque eso fue nunca el propósito. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento los escritores no se preocupan con ese tema, ¿okay? Por eso cuando el Señor le dijo a apóstol Pedro, le dijo que tú serás llevado donde yo te lleve, etcétera, etcétera. ¿Te acuerdas en esa escena cuando en el lago? Y entonces preguntó, y refiriéndose al apóstol, tú no tienes que preocuparte por ti. Debes estar mirando, preocupando por todo el mundo, y preocúpate por tú, porque tú seas hallado un siervo fiel delante de Dios. Así que dice que, y la escritura, por lo menos los escritores del Nuevo Testamento, no dedica mucho tiempo, muy repito, de cómo esa presencia de Dios, cuando digo presencia, ese conocimiento previo de Dios, en lo cual nos erigió, de alguna manera se balancea con nuestra libertad, nuestro libre albedrío. ¿Okay? Lo cual vemos en el Jardín del Edén, donde Adán y Eva se les dio el libre albedrío de obedecer a Dios o desobedecerlo, de recibir, escuchar el mensaje del Evangelio y reaccionar o no reaccionar. Lo único que sabemos es que una vez que entramos somos elegidos, y eso nos debe llevar a una vida humilde delante de Dios, que no fue nada que nosotros merecemos, sino todo
fue un acto de gracia y perdón de parte de Dios. Aleluya. ¿Elegido para qué? Dije que esto da un segundo. ¿Elegido para qué? Número 1, dice en las Escrituras, cuando hablamos de elegido, menciona que para qué, para santificación en el Espíritu. Si eres elegido implica que hay unos cambios y transformaciones en tu vida que son producidos por la santificación del Espíritu. Implica que entonces despierta, que es el Espíritu Santo quien primero te despierta a Jesús. Que tú no despertaste a conocimiento de Jesús por ti mismo, sino fue el Espíritu Santo que comenzó pero en ti a abrirte al toque de Dios que estaba tocando en tu puerta. Que fue el mismo Espíritu Santo que no solamente te despertó a Jesús, sino te convenció de pecado, comenzó a redarguir tu corazón, de que estabas mal, que estabas lejos, que estabas condenable, que había sentencia sobre ti. El Espíritu Santo comenzó a llevarte a ¿qué? Arrepentimiento. Que fue el mismo Espíritu Santo, eso hablamos de santificación, que fue el mismo Espíritu Santo que no solamente te convenció de pecado, sino te capacita para ser libre de pecado. ¿Okay? Y no solamente te capacita para ser libre de pecado, sino que también el Espíritu Santo añade sus frutos de amor, paciencia y gozo y sus dones. Algún don te Dios te ha dado también por medio del Espíritu. O sea, que hace una persona totalmente distinta y diferente. Una persona elegida es una persona totalmente distinta y diferente. ¿Sí? Y por eso que si tú no entiendes esto, tú tienes que entenderle que si tú entiendes que tú te entregaste a Jesús, que eres una persona elegida, implica que tu vida es diferente a como era antes. Tu hablar, tu ver, los sitios que tú vas, es todo diferente, porque ahora están inspirados no por tu carne, no por tu crianza, no por tu pasado, no por tus experiencias, sino por el Espíritu Santo que está obrando en ti. ¿Sí? Y eso se refiere a ellos como elegidos para santificación. ¿Sí? Santificación implica que comienza a ser moldeado como barro en manos del alfarero, que Dios comienza a moldearte, moldear tu lengua, moldear tus pies, moldear tus manos, comenzar a moldearte para que entonces tu vida se comience a reflejar la semejanza de las manos de Jesús y no la semejanza de la cultura y tu crianza en la que tú has nacido y de donde saliste. ¿Okay? Y al principio es un conflicto, porque tu carne quiere reaccionar de la manera que está acostumbrado y tu Espíritu Santo, yo no quiero que tú reacciones de esa manera. Y hay un conflicto interior inicial, donde tú comienzas a ceder entonces al Espíritu Santo y no continuar en autopiloto de la carne y los hábitos, las tradiciones y las costumbres. ¿Okay? Si que eres elegido, ¿para qué? Diga conmigo, obedecer. Obedecer. Dice claramente que ellos son elegidos y somos elegidos según la presencia de Dios, el Padre santificado en el Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer. Obedecer al Señor. Y el Señor, el Espíritu Santo, te capacita para obedecer. Y una definición de obedecer es seguir las órdenes y guianzas específicamente aplicado de Jesucristo. Y comienzas a obedecer en todas las áreas. Obedecerlo a Él como cría a tus hijos. Obedecerle a Él como conduce tu trabajo, tu negocio. Obedecer a Él en tu finanza. Obedecer a Él, especialmente en la finanza. Y en estos días que están llenando planillas, que obedecerlo en la finanza implica que si tiene un presupuesto, dicho todas las veces, si lo que vas a ir a comprar un galón de leche a Walmart, no un galón de leche, obedecer. ¿Sí? Porque tú no puedes dejar que la carne dé rienda suelta, sino obedecer lo que el Espíritu dice. No hagas eso, no hagas eso. Ya que estoy en el tema, siempre he dicho que tú debes gastar el tiempo en comprar un producto lo que te costó ganar ese dinero. Implica que si tú te vas a comprar un collar o una cadena de oro que cuesta 700 pesos, tú debes pensarlo igual que el tiempo que te costó esos 700 pesos. Porque si te cogió un mes, pues en un mes debes pensarlo porque no es fácil la cosa. ¿Okay? No es fácil la cosa. Así que el elegido para obedecer, elegido para qué? Ser rociado con sangre. Que le decimos gusto que merecen pago. Así mismo. ¿Qué? Gusto que merecen pago. Ok. Entonces es interesante porque sangre, rociar con sangre, es usado en 3 áreas en el Antiguo Testamento.
Era cuando un leproso había sido limpiado, que era rociado con sangre de ave. Era cuando Aarón y los sacerdotes eran separados para el servicio, eran rociados con sangre. Y cuando el pueblo estableció el pacto con Dios, fueron rociados con sangre. Implica entonces que cuando dice que tú también eres rociado con sangre, es porque tú has entrado en un pacto con Jesucristo. No es una relación, es un pacto. Es un pacto con Jesucristo, pues Dios es un Dios de pactos. Que sus relaciones son definidas por pactos, donde nosotros tenemos obligaciones, nuestro Señor se obliga. Es un pacto unilateral, pero sigue siendo un pacto, donde Dios espera que nosotros cumplamos en nuestra relación con Él de pacto, con ciertas obligaciones, y que entonces Dios cumple también en nuestra vida, porque Dios ha hecho promesa también, que se obliga, no tiene que hacerlo, pero se obliga también en la vida del creyente que ha estado entrado con un pacto. Así que hay responsabilidad y deber en tu elección. ¿Sí? Así que cuando eres elegido como creyente y ahora tú conoces la identidad de que fuiste elegido y elegida, de que no fuiste tú. Por eso que elegido y elegida, porque cuando tú te sientas pensando, ¿verdad? Fue el Espíritu Santo que me despertó, que yo me acuerdo que iba por el barrio y hacía burla de los aleluya, que estaban haciendo el culto en las marquesinas y aleluya, esto y lo otro, y ahora tú eres el aleluya, eres tú el que está llevando el culto, eres tú que está dirigiendo ahora la vigilia, que fue el Espíritu Santo que operó en ti. Y entonces nos lleva a un conocimiento de verdad que fue Dios que nos eligió, no fue nosotros no hicimos nada, no hay ningún mérito, no hay nada que nos merecemos, sino pura iniciativa de nuestro Señor. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1. Y le voy a pedir ¿con quién nos quedamos? Beatriz, si me lee capítulo 1, versículo del 10 al 11. Del 10 al 11, ok. Sí. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino del eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y aquí entonces elaborando en esta 2 de Pedro, que hagamos todo el esfuerzo por confirmar y desempeñar nuestra vocación, no solamente como nuestra vida de creyente, sino el ministerio y que el Señor ha puesto en nuestras manos, ¿okay? Que se hizo específicamente refiriéndose en esta carta cuando entraste a las aguas bautismales. Cuando tú te bautizaste, y vamos a hacer memoria, y tú saliste de las aguas, era parte de un testimonio público que ahora yo vivo para Jesús. Amén. Todo. Porque yo creo que todo se mojó, de arriba abajo, cabeza, pie, todo dejó nada, así no, todo debe haber sido impactado con la presencia del Espíritu Santo. De aquí en adelante yo vivo para el Señor. Lo que está diciendo es que de cuando salimos de las aguas bautismales teníamos una vocación como creyentes y como ministros y ministras, y que nos desempeñemos en esa vocación mientras estemos aquí, de la manera que entonces podemos estar confiadamente, como dice, que tendremos una confianza total, sin ninguna duda en ninguna parte, porque no necesariamente estamos haciendo obras al garete, sino estamos haciendo obras bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Porque no es hacer obras, es hacer obras bajo el Espíritu y comunión de Dios. Porque se puede hacer obras sin comunión. Apartado de mí, yo no los conozco. Pero Señor, en tu nombre profetizamos, voy a montaña, no los conozco. Pero cuando tú haces las obras inspiradas por la comunión del Espíritu Santo de Dios, tú puedes estar confiado de que ampliamente se va a compadecer delante de Dios. Específicamente desde el día que subiste las aguas bautismales. ¿Okay? Y eso es lo que el apóstol Pedro le está diciendo a su audiencia, que esa elección actúa en alguien específicamente que es elegido por Dios, que actúa en obediencia, en santificación y en pacto. Ya leímos que cuando fuiste elegido para obedecer, para dejarte santificar por el Espíritu Santo y entrar en un pacto con Dios. Y tengo que siga corriendo en esa identidad, en esa vocación, de que eres un hijo de Dios y que tienes una visión eterna, porque eres un expatriados. ¿Okay? Y entonces es como una ilustración en uno de los comentarios que leí. Es como decir que si yo fuera millonario y yo estoy dispuesto a pagarle los estudios universitarios a un estudiante. Yo estoy dispuesto a pagar el estudio. Tiene un privilegio grande
Una bendición grande pagar el estudio, pero tú tienes que trabajar para obtener el grado. Y lo que está diciendo es no necesariamente que la salvación es por obra, eso es lo que está diciendo, pero cuando tú fuiste salvado hacia buenas obras, que ya si hablabas antes, ya no hablas como hablabas antes, ahora hablas hacia buenas obras, que ya ahora tus obras ahora glorifican al Padre, que ahora están sazonadas, como tú echas sazón, adobo, y afecta a todo, que así también ahora el Espíritu Santo afecta todo lo que tú haces. Es como el término de vocación, es como el de un destornillador. Cuando el destornillador no se usa para un palillo de dientes, cuando el destornillador se usa para palillo de dientes, no está santificado, no está dando en el blanco, no fue hecho con ese propósito, no fue hecho con ese diseño. Cuando el destornillador se usa quizás para meter una puñalada a uno, tampoco es santificado. Esa no es su vocación, porque no fue diseñada para dar puñalada. Eso no fue la intención del dueño que hizo un destornillador. Pero cuando el destornillador se usa para sacar tornillos, ahí es santificado. Cuando cumple su propósito, su vocación, que fue la intención de su creación, porque que hizo el destornillador lo hizo con la creación de que pudiera sacar tornillos de estrella. Ahí cumple su vocación. Y tú cumples el tuyo, yo cumplo el mío, cuando yo estoy cumpliendo con el diseño y el propósito de Dios en esta tierra, con la que permitió mi nacimiento y permita que todo el día yo viva. Y eso me da confianza que cuando tú eres un destornillador y te dedicas a sacar tornillos, tú puedes estar confiadamente de que va a ser recibido en la caja de herramientas, porque estás cumpliendo con tu vocación amplia y tienes confianza. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Vamos a, acuérdeme a regresar al hombre de pecado. Vamos a Hebreos capítulo 6. Solamente acuérdame a regresar, quiero cubrir esta. Básicamente es el texto en Tesalonicense que dice que antes de que Jesucristo venga, una de las señales es la manifestación de este hombre de pecado. De que nadie brinca a conclusiones que Cristo viene. Cuando Cristo va a venir es cuando se manifiesta este ser de pecado. Vamos, acuérdenmelo, que no se me olvide si da tiempo antes del final. Pero este hombre de pecado, que será manifiesto, que quiere sentarse como Dios, que no solamente se va a limitar a tener autoridad secular, sino que también quiere tener autoridad eclesiástica, autoridad religiosa. ¿Okay? Las dos cosas. Y cuando sea manifiesto, entonces dice que no se ha manifestado porque lo que lo evita, esto ya existe. Y eso, por eso, acuérdenme, voy para atrás a ese texto. Pero quiero tocar Hebreo. Casi ahí. Ah, Casi ahí. sí. Sí, está llegando cada día más y cada día más. Sí, Ana, si después Hebreos 6, del 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante en la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Okay. Lo primero habla el escritor de Hebreos cuando toca el capítulo 6, exhorta la necesidad de progresar, de crecer en la vida cristiana. Que tenemos que crecer y seguir edificando y creciendo por encima de los rudimientos de la doctrina de Jesucristo. Hay una razón por la cual el escritor de Hebreos le está diciendo que, especialmente escrito a los hebreos, que tienen que continuar creciendo, porque si no continúas creciendo vas a terminar retrocediendo, vas a terminar poniéndote en peligro, entonces apartarte, especialmente cuando venga la persecución. Y esto está hablando del libro de Hebreos, específicamente un contexto de persecución, donde esta congregación de hebreos están siendo oprimidos y están siendo opresión por dos áreas. Número uno, que rechacen a Jesús y regresen al judaísmo, y la otra área de parte del imperio romano de que declaren de que César es el Señor, y justa con una pizca de incienso, etc. Así que esto está escrito en un contexto de persecución, y en ese contexto de persecución usted tiene que seguir creciendo. Lo que te va a inocular, ahora mismo se están dando vacunas contra el COVID. Cuando venga el COVID, entonces pues si te da otra vez, pues entonces
tienes el cuerpo fortalecido, pues lo que te va a fortalecer de que tú le seas fiel en el momento de persecución, que te digan, tú eres cristiana sí o no, o pierdes la vida, que tú crees que el Señor es Salvador, confiesa o no lo confiesa, que puedes perder la vida, que te digan, no, yo soy cristiano, yo soy de Cristo, y si tú me quitas la vida, me voy con el Señor, de que tú te mantengas leal cuando confrontado, continúa una vida terrenal en comodidad o perder la vida terrenal y irte con Dios, de que cojas siempre ser fiel a Dios. Lo que te va a capacitar. Una de las cosas, cuando comenzó esta situación del COVID, es que si la iglesia está preparada para sufrir, si está preparada para sufrir persecución, si está preparada para sufrir, que te dice, mira, te vamos a quitar todas las propiedades, te vamos a quitar todo, si tú confiesas que Jesucristo es el Señor, si tú confiesas que tú eres un discípulo, y si lo haces, lo pierdes todo. Si estamos en la iglesia de Jesucristo, Estados Unidos, para pasar una persecución, de no solamente soportar la presión del gobierno, porque ahí no va a venir la presión. Ya eso lo dije anteriormente, la presión no va a venir del gobierno, la presión va a venir de la familia, de los parientes y las amistades. De que, chico, ¿por qué vas a perder la vida? Mira, di que el anticristo es Dios y olvídate, y sigue comprando en Keynes, sigue comprando los muebles, sigue comprando los carros, no tienes que perder la casa, solamente confiesa, esa es una bobería. Las mismas familias, las mismas amistades, los mismos parientes son los que te van a poner la presión. De que confiesa otra cosa, olvídate, si mejor es perro vivo que león muerto, olvídate. Va a venir de la familia. Y para tú poder mantenerte leal y mantenerte fiel a Dios, te tienes que mantener creciendo, tienes que mantener esa comunión con Dios a través de un crecimiento. ¿Okay? De otra manera, te vas a apartar en el momento de persecución, aunque sea breve o sea mucha. Y aquí dice, por tanto, dejar los rudimentos de doctrina de Dios. Y aquí da, como hablamos, que el doctrinador, cuando hablamos de perfección, está hablando de algo que no le falta nada, algo que está completo. Cuando se usa de acuerdo a su diseño y tu intención. Si cuando estás hablando de que vamos adelante a perfección, es que vayamos adelante con el propósito e intención de Dios, no solamente con nuestra conversión, sino que también con nuestra vocación en nuestro ministerio, que continuemos hasta que estemos completos, porque no estamos completos, pero vamos a seguir hasta que el Espíritu Santo, al momento que Dios nos llame, por lo menos seguimos cada día siendo completados, y eso se cumple a través de nuestro crecimiento espiritual. ¿Okay? Así que no es un conocimiento completo, no un crecimiento completo, pero continuo, creciendo y madurando para que no falte nada. ¿Okay? Y que aquí vemos también lo que la iglesia primitiva conocía como el conocimiento cristianismo básico. ¿Sí? Que una vez que tú recibes tu catecismo básico, de que te convertiste al Señor, estas son las cosas básicas, y por lo menos entendemos que en el antiguo en la iglesia primitiva, entendemos que esto era parte del catecismo básico de la iglesia primitiva, lo cual era que, número 1, el arrepentimiento de obras muertas, ya sea las obras que traen muerte, ya sean las obras que hacen los impíos o las impías que hacíamos antes, lo cual eran muertas delante de Dios, o ya sean actos religiosos que no tienen relación con el carácter. Una obra muerta es que yo no tengo ninguna intención de obedecer a Dios, pero voy a la iglesia, canto los coritos, hago las oraciones, pongo las emociones, con ninguna intención de obedecer a Dios. Es una obra muerta para la persona. Es viva para el que va en relación con Dios, pero es muerta si tú solamente estás yendo el domingo por ir, ver las chicas, ver los chicos, pasar el aire, planificar el fin de semana, ver el primo, ver la prima, todo eso sin ningún tipo de intención con Dios. Es una obra muerta, pero está diciendo es que ya el creyente no participa en esas obras muertas, ya sea que las que practican los impíos, que son muertas para Dios, que no son vivas, o ya sea que como mencioné, que trae muerte a nuestra vida. Cuando habló muerte en nuestra vida, cuando se refirió al hijo pródigo, cuando regresó, si este estaba muerto y ahora ¿qué? Vive. ¿Sí? Las cosas que pertenecen a la muerte espiritual, lo primero, se arrepiente de ellas, dice la fe en Dios, amén, la que se enfoca en Dios, ahora Dios nuestra dependencia,
sin fe es imposible agradar a Dios, la salvación es por fe, etc. La imposición de manos se hacía ya sea para transferencia bíblicamente la imposición de manos se hacía, número 1, cuando el día de expiación se ponían las manos sobre la cabra y se transferían los pecados del pueblo y se enviaba a la cabra para que se fuera. Eso era el número 1. La segunda uso bíblico de la imposición de manos era cuando se bendecía. ¿Te acuerdas cuando Jacob que bendijo a Efraín y Manasés cumplió la mano para bendecir? ¿Okay? Y por última, la última uso de imposición de manos, que es la que es más común, es apartar por una comisión un llamado. Si lo que está diciendo es que parte de las enseñanzas básicas de esa primitiva, lo que ellos conocían, era que la persona cuando era salva en Cristo, que era bautizada, entendía que también tiene un llamamiento dentro del cuerpo de Cristo. Y era separado para algo específicamente para hacer dentro del cuerpo de Jesús. Y eso era designado por el Espíritu Santo de Dios. Habla de la resurrección, que unos van a resucitar para vida, otros van a resucitar para muerte. Eso lo vimos en Daniel, eso es básico. Dice juicio eterno, de que el cristiano siempre fue cristianismo, fue una religión de juicio, en el sentido de que todos vamos a compadecer delante de nuestro Creador para rendir cuenta de lo que hemos hecho, dejado de hacer, lo que hemos hablado, dejado de hablar. Eso siempre, eso parte de los rudimentos de la fe básica, en la cual uno tiene que seguir creciendo. Uno se puede seguir constantemente predicando de la imposición de manos, de que te vas a condenar, de que te vas a salvar. O sea, dice, no, tú tienes que de ahí comenzar a crecer encima de eso. ¿Entiendes? Tienes que crecer y madurar encima. Porque aquellos que no lo hacen se exponen a retroceder. Si tú no estás creciendo, como ya mencioné, se ponen a retroceder. Y por eso es que continuando en el versículo 4 y 5, él habla de aquellos que bajo presión de persecución, lo que se ponen como no están creciendo y le están poniendo presión tanto de parte del gobierno romano en ese momento, o de parte de la familia, o de parte de otros judíos, poniéndole presión para que abandonen a Cristo. Le está diciendo lo que se están exponiendo, para que se afirmen. Léeme del 4 al 5, por favor. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Está ahí. Ok. Lo primero que entonces ya habla de que está llamado a crecer. Y el contexto del crecimiento es para poder ser fortalecido y fortalecido en el momento de persecución y presión que te va a poner el gobierno, presión que te va a poner la iglesia judaica, o no la iglesia judaica, por lo menos el pueblo que vuelvas otra vez a Moisés. Y tercero, la presión que te va a poner la familia, que sálvate la vida. No tienes que por qué confesar que Jesucristo es el Señor, solamente di que César es el Señor y se acabó y ya, que te salve la vida. Pero vamos a descomponer esto. Dice que es imposible. En el carta de Hebreos hay 4 imposibles. Número 1, es imposible el texto que vamos a ver hoy. Y dice que es imposible que Dios mienta en el 6:18. Es imposible que la sangre de animales quite pecado. Hebreos 10:4. Es imposible agradar a Dios sin fe. En capítulo 11. Y dice que una persona que fue iluminada, ¿okay? Esto después de enumerar todos estos privilegios, ¿okay? De persona que fue iluminada, que fue expuesta a la presencia y la palabra de Dios, que es luz, porque la palabra y su presencia es luz, que fueron expuestos a ella. Otra palabra, lo podemos decir como la persona que está teniendo servicio y está recibiendo palabra y palabra y palabra, y están siendo iluminados y saben de la verdad, ¿okay? Que fueron también que gustaron del don celestial. Cuando leo esto me acuerdo a Herodes. ¿Te acuerdas de Herodes? Que metió preso a Juan el Bautista
Y entonces me le gustaba oír, mira qué cosa, yo le gustaba oír, oye, Le gustaba ver a Juan Bautista. sí, le gustaba oírle que mira, como predicaba y la palabra, le gustaba ir, pero no hacía nada. Por eso que está diciendo, que gustaron de la palabra, como me gusta porque ese pastor, esa pastora, me gusta, pero yo no voy, me gusta Déjame el don Deja celestial. oírla nada más. Sí, el don celestial, especialmente oír el don celestial que es Jesucristo, que es la paz entre Dios y la humanidad, que fueron partícipes en el Espíritu, que fueron expuestos en su interior a muestra del Espíritu Santo de Dios, ¿okay? Donde permitieron por lo menos que el Espíritu Santo operara en ciertas áreas y entonces le fueron recipientes de ello y gustaron de esa palabra, que gustaron de la palabra, de las predicaciones, de las enseñanzas en la sinagoga, o sea, una casa, especialmente de Jesucristo, de que gustaron también de los poderes de los siglos venideros, que no solamente conocen del presente, sino conocen del porvenir. ¿Sí? Que gustaron todas esas cosas. Y el versículo 6, Beatriz. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Ok, la palabra recayeron viene de la palabra parapicto. Para significa cerca y picto significa descender, bajar, caer, etcétera, separarse. Y básicamente está diciendo que aquellos estuvieron cerca, pero picto se recayeron. Que la persona que estuvo cerca y que recayó, que para picto se cayó, se alejó de aquellos que gustaron de específicamente de que fueron iluminados, el don celestial, fueron partícipes del Espíritu Santo, gustaron de buena palabra, supieron de los poderes del siglo, y que esa persona entonces se separe, que en eso es lo que se usa como apostasía, prácticamente, porque la más adelante tiene un concepto de divorcio, de separación, de que están juntos y ya no están, ¿sí? Especialmente la persona que para Picto, que se separa específicamente un contexto de persecución, que está negando a Cristo. Jesucristo dijo, aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante del Padre de los ángeles. Aquel que me niegue delante de los hombres y las mujeres, yo también le negaré. Es decir, aquella persona que en su momento de crisis, su momento de prueba de lealtad, y escoja vivir la comodidad y la vida terrenal, que ser leal a Dios y la vida celestial, dice que esa persona que recayó, de que sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Sí? Y una razón es por qué, y lo voy a decir más adelante, una razón es por qué es que la única manera que tus pecados son perdonados es ¿con quién? Con Jesucristo. Y si tú niegas a Jesucristo, ¿qué otro camino tiene para el Padre? Explícamelo. Y por eso está diciendo que si en un momento de crisis y persecución, en el momento te dicen, mira, tú eres de Cristo o no eres de Cristo. Porque si eres de Cristo, te quitamos la vida, te quitamos todo. Si no eres de Cristo, pues puedes seguir disfrutando de todos los beneficios que te da el gobierno. Todos los beneficios que te da todo. Y tú dices, a conciencia, dices, no, yo no soy de Cristo. Entonces, ¿quién han negado a Jesucristo? Que Jesucristo, yo te voy a negar a ti. ¿A quién tú tienes para perdón de tus pecados? ¿A quién? Cuando no hay otro camino al Padre, excepto por medio de el que tú acabas de negar. ¿Con qué te quedas? ¿Sí? ¿Con qué te quedas? Entonces dice, hay una parte que quiero llegar y esta es la que me gusta. Dice que has crucificado de nuevo para sí al Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio. Y es interesante, y ahí abre la puerta por un poquito de misericordia, porque está diciendo es que en vez de tener ahora un conocimiento de un Cristo resucitado en comunión, ahora como que obviamente Cristo no está siendo crucificado otra vez, pero por la razón que se crucificó es para que Él sirva de unión entre nosotros y el Padre. ¿Sí? Es como si fuera el tabernáculo. El tabernáculo servía de unión entre el pueblo y Jehová. Jesucristo sirve de unión entre nosotros y el Padre por nuestros pecados. Una vez que perdimos nuestros pecados, ya no conocemos la cruz, ahora conocemos al Cristo resucitado.
pero conocemos la cruz porque ahí que recibimos perdón de nuestros pecados, porque es nuestro sacrificio. Lo que está diciendo es que si tú gustaste todas estas cosas, un momento de persecución, niega a Jesús, los has vuelto a crucificar porque Él murió por ti. Déme darle, quiero darle esto. Esto es una famosa escena, si no lo han visto, vean Quo Vadis, tremendo, la película de adentro es tremenda. Y como tengo la tecnología que me ayude, vamos a ver esto. Esto fue cuando estaban siendo perseguidos en Roma. Y entonces Pedro está huyendo de Roma. Esto es Quo Vadis. What troubles you? You've hardly said anything all morning. Oh, I'm sorry, Nazarius. Are you very tired? Oh, my mind is as heavy as my body. There is something wrong. With our people, perhaps. I do not know. It is at such times I need our Lord's counsel. There is within me a decision that I cannot find. If only He would speak to me. Look, those treetops there. You know, are bend with the wind. Yes, that is so. And that sudden brightness coming. Do you see it, Nazarius? It is the light of the Lord. I have seen it. Christ Jesus, you are here. What is wrong, O Lord? What should I do? I am weary. How should I follow thee now? Quo Vadis, Domine? Whither goest thou, Lord? My people in Rome have need of thee. What did you say, Nazarius? My people in Rome have need of thee. If thou desert my people, I shall go to Rome to be crucified a second time. Nazarius, blessed child, speak on. Speak. Oh, pity you stumbled. Here. The words you said, say them again. I didn't say anything. You said, if thou desert my people, I shall go to Rome to be crucified a second time. But I said nothing. Yes. He has again spoken to me. Come, Nazarius. Where are you going? To Rome. Okay. ¿Cómo se llama esa? Quo Vadis. Quo Vadis. No, y la novela original dice Quo Vadis, ¿dónde va? El Señor le dice en la novela, porque una novela, le dice, voy a tener que ir otra vez a Roma a ser crucificado. Pero en la novela dice, a ser crucificado por ti. Esa está en la original, ser crucificado por ti. Y él dice, oh, porque estaba en vez de, porque ahora cae en una posición en necesidad de perdón y no necesariamente en una posición de vocación, porque se supone que él estuviera en Roma fortaleciendo a los hermanos que estaban ahí y no huyendo, porque específicamente porque estaba fuera de la voluntad de Dios en ese momento. Se estaba yendo, y como estaba fuera de la voluntad de Dios, Dios le dice, no, voy a tener que ir a Roma a ser crucificado otra vez, pero esta vez por ti. Wow. Porque estaba fuera de la voluntad de Dios, porque hizo algo que se salió fuera de su propósito, igual que aquellos que niegan a Jesucristo en su momento de presión, se salen fuera y ahora se ponen en la posición de la cruz otra vez buscando perdón por lo que hicieron. Y entonces, para completar la obra, déme darle su sermón cuando llegó a Roma. Peace to the martyrs! Peace, peace to them! Take thy children, Lord. Numb their wounds, soften their pains. Give them strength, O Savior. See that man! Blessed are you, my children, who die in the name of Jesus. I say to you that this day you shall be with him in paradise.
Here where Nero rules today, Christ shall rule forever. Who is that man? I think he is the leader, a man called Peter. He escaped us before. But he said Christ would replace me. What sort of... They're singing. Eso históricamente es verídico. Que cuando los creyentes, aun cuando habían sido quemados, o en caso de aquí, donde soltaron leones hambrientos, los creyentes se hallaron adorando y cantando "No fortalezca". Igual que el apóstol Pablo estaba ahí en el cántico, que nosotros en medio de una, sabiendo que nos vamos a graduar, porque eso es lo que es, cuando el creyente está expuesto por su fe a morir, se va a graduar. Yo no sé qué más hacer, porque a mí morir es Cristo y quedarme es ganancia para ustedes, pero si me quedo aquí bien, y si por eso el apóstol Pablo, si no sé qué hacer, irme, quedarme, porque irme voy con Cristo, quedarme, soy provecho a la iglesia, así que no, y así que es nuestra graduación, porque acuérdate, nuestra visión es la eternidad, somos expatriados, ¿okay? Somos exiliados, y cuando somos, ya sea por la muerte natural o sea muerte infligida a consecuencia de la fe, regresamos a nuestra patria con nuestro Jesús. En paz. ¿Y quién nos quedó? Iba a repetirlo, iba hablando de Tesalonicenses. Sí, deme rápidamente 7 al 8. ¿Quién le toca? 6, Sí. 7. 6, 7. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por la cual es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos o abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Ok, es el caso que está exponiendo de que hay agua que cae en buena tierra y hay agua que cae en mala tierra. Y lo que le está diciendo a los hebreos, que ellos sean buena tierra, que en el momento de persecución, que resistan, busquen la fortaleza del Señor de testificar y no negar a Jesús en ese momento. Pero lo que está diciendo que es verdad, la lluvia cae en los dos, pero cae en buena y cae en mala. Para que sepan que si algunos se van, es porque obviamente no era buena tierra. La semilla no cae en buena tierra y da fruto. Y por último, Ana, léeme Hebreos 10, 26, 27. 10, 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces esto es otra vez en el contexto de persecución. Si la persona voluntariamente que sabe que Jesucristo es el Señor, y en ese momento de persecución la cual se encontraba los leyentes o escritores de la carta de los Hebreos, si sabiendo que Jesucristo es el Señor, y cuando son preguntados para escapar de castigo, de que si tú eres cristiano o que Jesucristo es el Señor, dicen que no lo es, ya vuelvo y repito, ¿a quién más tú tienes que acudir por el perdón de tu pecado? Porque acabas de negar al único que te puede perdonar los pecados. El único camino, verdad y vida es Jesús, y tú lo acabas de negar, así que no queda más nada excepto una expectación de juicio. Porque le has dado la espalda al único que es intermediario entre los humanos y Dios. Y por eso que entonces habla, no fue cuando se da la espalda no queda ningún otro sacrificio, porque acreditar la espalda es el único sacrificio. Así que, ¿alguna pregunta? Regresemos entonces brevemente a Tesalonicenses. La 2.
la 2. Y entonces, José, léeme del 1 al 4. Segunda Tesalonicenses. La damos rápidamente. Segunda de Tesalonicenses del 1 al 4. Segunda del 1. Capítulo 2 del 1 al 4. Segunda. Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 4. Pablo, 2. 2. ok. La 2. Sí, del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y el 8, por favor. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso nada más, la presencia de Dios y todo se ríe. Pues, aquí en esta carta parece que le había hablado antes, pero malinterpretaron lo que había escrito, de que primero siempre hay ciclos, siempre hay alguien que se quiera ganar el mundo, siempre hay alguien, pero este alguien es diferente. No solamente quiera ganarse el mundo, tener la autoridad de sometimiento de todas las lenguas, razas, etcétera, sino que también la lealtad religiosa, no tolera, no soporta otras religiones cualquiera que sea, sino que también no solamente objeto de recibir toda el sometimiento y ejercer su autoridad sobre todo, sino también en la religión no soporta, tolera otras religiones, sino que él es la religión o ella es la religión. ¿Ven? Especialmente él, aquí. Y que entonces, y siempre ha habido personas así, como de parte de los griegos, Antíoco Epífanes se quería sentar como Dios en el templo y que los judíos se helenizaban la cultura griega y perseguirlo para que se hagan griegos, abandonaran su fe y adoptaron la fe de él. Okay. Lo mismo Roma, que tenía que entonces confesar que ese es el Señor y quemar una pica de incienso como parte de la ceremonia. Siempre, y va a haber otro ciclo más donde alguien se va a levantar y decirle, me deben a mí su lealtad, me deben a mí su adoración, no a Cristo, no a nada, y comenzar entonces a canalizar la adoración, no solamente el sometimiento secular, sino el sometimiento religioso hacia Él. ¿Okay? Pero dice que Jesucristo no vendrá hasta que esta persona se siente, que tome su lugar y que como dice en el versículo 3, que entonces haga una apostasía. Es esta palabra, la palabra apostasis, que significa apartarse o como dice fall away, de una deserción de la verdad, que lo cual tiene una raíz apostación, que significa divorcio o repudio. ¿Sí? Si que vemos que la palabra apostasía tiene la raíz la palabra que tiene que ver con repudio o divorcio. Así que hay dos elementos funcionando aquí, ya sea que está la verdad y dos cosas son indiferentes a la verdad,
o conocen la verdad pero practican otra cosa. Siempre puede ser un lugar que se dice que soy iglesia, pero lo menos que sucede dentro de su iglesia tiene que ver con Cristo. Eso es apartarse de la verdad. Como también puede ser indiferente a la verdad, que simplemente no me interesa. Dice que Dios creó hombre y mujer. No, nosotros creamos los seres humanos a nuestra imagen y semejanza, LGBTQ y todo lo que hay entre medio. Todos aprobados. O sea, de que es interesante porque Dios los hace hombre y mujer, y entonces la cultura nuestra los hace hombre y mujer y todo lo que está en el medio. O sea, de que el hombre y la mujer se está poniendo como Dios, creando al ser humano no a su semejanza y yendo en contra de la semejanza de Dios como lo fue creado. Por ahí vamos. Está poniendo en posición de Dios, sí. Y versículo 4 dice que no solamente ejercerá autoridad, sino que secular, pero también religiosa, que se opone y se levanta contra todo objeto de fe, excepto dirigido hacia él. ¿Okay? Así que no resiste o tolera otros objetos de fe. Implica que hay persecución religiosa. Va a ser prohibido. Va a ser censurado. Otra religión o otra práctica de fe que no se acomode a este gobierno o este gobernante, lo cual esto no es la primera vez, son ciclos, ha ocurrido 2 veces a mayor o menor escala. ¿Okay? Y finalizamos del 5 al 7, Beatriz. Sí. No nos acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y el 7. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Así que vemos que hay una fuerza que está conteniendo la manifestación de este hombre de pecado, de este hijo de perdición, que demandará sometimiento y adoración total. Nadie sabe, pero ellos saben, ¿okay? Ellos saben, porque vosotros sabéis lo que lo detiene. Así que el apóstol Pablo tuvo una enseñanza con ellos que les hizo saber que es lo que lo detiene. ¿Sí? Sabemos en el 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo habla del rapto de la iglesia, que dice que vendrá sonando trompeta y aquellos que vienen con Cristo reciban su cuerpo, aquellos que estamos vivos seremos transformados. Sabemos que una de las razones por las cuales Dios escogió a Abraham para levantar un pueblo, una de ellas es para que la tierra no vuelva a caer en las condiciones pre-Noé, que cayó la tierra, que el corazón de todo era pura maldad, que los Nefilim estaban haciendo escantes con las hijas de los hombres. Y Dios limpia la tierra, le da un nuevo comienzo y decide, espérate, yo no puedo simplemente tener a uno, un predicador de justicia, ahora necesito tener un pueblo que predique mi justicia, dice el Señor. Implica entonces, la Biblia no descubre qué es lo que detiene, pero sí sabemos que es la voz profética. ¿Amén? Porque si la voz profética es quitada, ya sea porque es censurada o sea porque es eliminada por alguna razón, esta tierra se deshace. Porque por la única razón que entonces hubo el diluvio es porque solamente había una voz profética, y sin ella esto se deshace. Una voz que hable la voluntad de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, el pecado, denunciar el pecado, esa voz profética. Así que lo que lo detiene puede ser, vuelvo y repito, hay muchas conversaciones, pero lo único que detiene que la tierra caiga en estas condiciones pre-Noé es el testimonio del pueblo de Dios. Si se quita la palabra, especialmente la palabra profética, nos autodestruimos. Porque cada uno hace lo que le da la gana. Porque sin Dios tú puedes hacer lo que te da la gana. Con quien te da la gana, donde te da la gana. Eso es lo que quieras. Cuando Dios retira, especialmente su espíritu que abra la conciencia.
Si quita la palabra, no conocen qué es, pero conocemos cuando la palabra de Dios es quitada, que entonces lo que llena ese vacío, obviamente, bueno, ok, se quitaron ciertas actividades religiosas de las escuelas y no había, o sea, escolarmente estamos tratando de tapar jotos cuando cosas que no existían. Porque cuando se saca a Dios, lo que entra es totalmente el enemigo de nuestras almas a hacer y a deshacer. ¿Okay? ¿Alguna pregunta con él? ¿Alguna duda? Oremos entonces. Padre, te damos gracias, mi Señor. Gracias primeramente por habernos escogido. Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu cada día nos fortalezca de hacernos dignos de nuestra elección en ti. Y Señor, pedimos que tu Santo Espíritu, mi Señor, nos siga fortaleciendo y haciéndonos crecer de día en día. Pedimos, mi Cristo, si en un momento dado nuestra confesión nos costaría la vida, pedimos que seamos fortalecidos de tu Santo Espíritu en ese momento. Ahora pedimos que tú nos lleves con tu paz a nuestros destinos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo de Dios dice.